Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 30 de marzo de 2017. Para el calendario económico el día de hoy se comienza por los datos en Europa. En Asia serán dados a publicar básicamente hacia el cierre del día en la hora colombiana. Con relación a Europa, el indicador de inflación del mes de marzo mostró moderaciones para varios países, entre ellos se destaca el tema de España, que había registrado niveles altos de inflación. Se ha moderado del 2,6 al 2,3 en términos del 3 al 2,3 en términos anualizados, es decir, descendió más de lo que el mercado había estado anticipando. Con relación a Alemania, también hubo un descenso más fuerte del 2,2 hasta el 1,6%. Eventualmente esto refrendaría la idea del Banco Central Europeo de que tal vez esos incrementos de cierre del año 2016 e inicios 2017 respondían más que todo a temas de productos energéticos y no tanto a un incremento generalizado de precios. Por eso ha mantenido esa postura de precaución y ha mantenido sin modificar, ni siquiera ha dado un mensaje diferente en el frente monetario. Con relación a la confianza económica en Europa, el mercado está anticipando algún tipo de mejora adicional, sin embargo algo de moderación. Este indicador global descendió del 108 al 107.9%. De todas maneras, se mantiene en cierta medida esa expectativa de que el arranque del 2017 ha sido un poco mejor a lo esperado, pero tal vez no ha mantenido la fuerza que el mercado está anticipando. Con relación a los Estados Unidos, interesante la revisión al dato de PIB de último trimestre 2016. Es la segunda revisión que se hace o la tercera publicación de esta cifra, como quieran verlo. La publicación resultó en un crecimiento para el último trimestre del 2016 del 2.1%. El mercado estaba esperando una mejora del 1,9 al 2, es decir, algo mejor, como es usual. Pues es un dato ya un poco viejo. Interesante cómo sería el primer trimestre de este año, donde, como hemos informado de manera oportuna, hay una amplia dispersión desde el 0.8 hasta el 3% en expectativas, pero la mayoría de importantes casas de inversión están cifrando ese número cercano al rango bajo de esto que mencionamos, más cerca al 1,5%. Hoy también la Reserva Federal continúa con varias declaraciones de miembros de la entidad: Loretta Mester, el gobernador de San Francisco Williams, el de la Fed de Dallas Kaplan y también el de Nueva York Dudley. Estarán hablando durante la jornada de hoy. No necesariamente todos hablan sobre política monetaria, pero sí interesante continuar confirmando o no esa visión de que a lo sumo habrían dos incrementos adicionales este año. En GSC consideramos que el riesgo del tercer incremento no puede ser descartado del todo. El tercer incremento adicional al que ya se hizo en el mes de marzo. Con relación a América Latina, simplemente destacar la reunión del Banco Central de México, un incremento que viene descontando el mercado de al menos 25 puntos básicos en esta ocasión, ya para que México termine con una tasa alta de referencia del 6,5%, justamente cuando la economía continúa presentando importante debilidad. Más adelante en Asia, como mencionábamos, las cifras del día de hoy. En Japón, pronóstico o el tema de inflación mostrando moderación también, al igual de lo que sucedió con Europa, del 0,4 al 0,2. Eventualmente esas presiones en política monetaria pueden estarse moderando. También crecimiento industrial en términos anualizados del 3,7 al 3,9, expectativa del mercado, y se comenzaría también con la publicación preliminar de los PMIs para el caso de China, donde pues espera una mejora adicional. Y en este tema de China, comenzando con los anuncios del día, un grupo de expertos de una entidad gubernamental ha pronosticado un crecimiento del primer trimestre del año del 6.8% y para todo el primer semestre del 6.7%. Esto es bien interesante teniendo en cuenta que la meta de crecimiento del gobierno para todo el año es del 6,5% y que en China básicamente esos pronósticos generalmente son cumplidos por los datos observados. Es decir, en China no hay un cumplimiento del pronóstico, sino del dato observado, como hemos criticado en numerosas ocasiones. Interesante aquí básicamente entonces es dar un poco de confianza adicional sobre esta dinámica en China, lo cual ha servido para los mercados de bienes básicos durante los últimos meses. Las razones para esta fortaleza están básicamente en una demanda interna robusta, medida a través de lo que fue los datos de importaciones. Recuerden las cifras que presentamos hace cerca de 2 semanas, con un incremento de casi el 30% de las importaciones en el acumulado de los 2 primeros meses del año frente al mismo periodo del año 2016. También importantes incrementos en las ganancias corporativas y
precios de fábricas, pues muy de la mano de lo que ha sido ese repunte de los bienes básicos. En Europa, como mencionamos, confianza económica relativamente estable y un anuncio adicional para preparación del Brexit de una importante o una tradicional compañía de seguros británica, Lloyds Seguros, anunció que tendrá su domicilio en Bruselas para mantener el ingreso y la operación sin ningún inconveniente en Europa continental. Con relación a los Estados Unidos, se ha dado a conocer que eventualmente los republicanos intentarán la próxima semana nuevamente pasar la reforma a la salud. La semana pasada y a comienzos de esta mencionamos que temporalmente o transitoriamente había sido derrotado Donald Trump. Sin embargo, pues aquí estamos viendo nuevamente ese interés en tratar de reformar este sistema que considera que es oneroso para los Estados Unidos y buscar ahorros que luego sí puedan ser incluidos dentro de la reducción de impuestos de la administración o que pretende la administración Trump. Vamos a ver en qué termina esto. Recuerden que si no hay este tema de reducción de gastos en el tema de salud, pues difícilmente podremos tener el cumplimiento de esas promesas de campaña en el tema de recortes tributarios. Con relación al tema de la renegociación de acuerdos comerciales, no se ha anunciado, como se había especulado la semana pasada, algo sobre 14 acuerdos durante esta semana, pero sí el secretario de Comercio en los Estados Unidos, ha manifestado básicamente que están interesados en mantener la mayoría, obviamente, de los acuerdos del TLC-CAN o NAFTA, como se conoce, entre Estados Unidos, Canadá y México, pero que van a buscar la posibilidad que se abra o que se elimine la prohibición de imponer aranceles en caso de que se identifique riesgos a la supervivencia de la industria local. Y en términos de miembros de la FED, nuevamente habló el miembro de la FED de San Francisco, hoy otra vez lo hará, pero ayer dijo que estaba de acuerdo con 2 o 3 incrementos adicionales, y mientras tanto el gobernador de Chicago, que ya lo hemos mencionado durante estos comités de tendencia expansiva desde el punto de vista de política monetaria, o más como le gusta conocer a los técnicos de este tema, dovish, manifestó que esperaba uno o máximo 2 incrementos de tasas este año. En México, el Banco Central le giró al gobierno sus excedentes del año 2016, casi 11 billones de dólares, y prometió que ante esta escalada inflacionaria, pues cuando identificara los usos de esos recursos por parte del gobierno, saldría a esterilizar este incremento de la liquidez para continuar o buscar contener esos incrementos en los precios en este país. En relación a Brasil, el Banco Central redujo pronóstico de inflación para este año del 4.7 al 4, el mercado estaba cercano al 4.3% y para el próximo año tiene una expectativa de 4.5%. En Brasil esa es la meta puntual de inflación de largo plazo, precisamente 4.5%. Con lo que pues hay espacio adicional para reducir la tasa de referencia en este país. Recuerden que hace un año esa tasa estaba de 14.5 y ha venido descendiendo actualmente al 12.25 y el mercado cree que esas reducciones se van a acelerar muy de la mano de estas expectativas de cumplimiento de meta de inflación a niveles del 9% para este año. Y luego de varias jornadas en las que se había estado postergando el anuncio de congelamiento de gasto por parte del gobierno de Brasil para cumplir los objetivos de déficit fiscal, el día de hoy se conoció, o ayer más bien por la noche se conoció, un recorte equivalente a los 13.5 billones de dólares en Brasil, con lo que esperan cumplir el déficit de este año cercano a los 140.000 millones de reales. Otro tema que intentaron hacer, como hicieron un fuerte recorte en el tema de gasto, entonces dijeron que no iban a ser tan agresivos en el tema tributario y sí, de todas maneras, eliminarían algunas exenciones en el tema de nóminas que habían sido aprovechados por algunas compañías, entre las que destacó Merrill Lynch las siguientes: Brazilian Foods, Embraer y Fibria, entre ellas. Con relación a América Latina y para cerrar pues esta ronda, en Ecuador, Fitch Ratings advirtió que independiente de cuál fuera el candidato que obtuviera la victoria este 2 de abril en las elecciones presidenciales, si es de la oposición, el exalcalde de Guayaquil, o el del gobierno, el oficialista, el señor Moreno, independiente de cuál sea, va a enfrentar una economía con un abultado déficit anual superior al 5%, que está incrementando el peso de la deuda. En algún momento las renegociaciones de deuda de Ecuador alcanzó a tener pesos de deuda de casi solamente 20% del PIB. Ahora Fitch considera que eso va a ser duplicado a niveles de más del 40% del PIB. Si bien es cierto, el peso de la deuda como tal es bajo frente a otros países, el nivel de la tendencia sí es preocupante, más aún cuando el crecimiento en Ecuador continúa siendo muy bajo, por debajo del 2%.
Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, esa moderación en los desempeños de la inflación de Alemania y España están generando que los inversionistas también generen un poco las expectativas frente al final de las medidas de expansión cuantitativa que había venido realizando el Banco Central Europeo durante los últimos años, lo que conllevaría entonces mayor liquidez. Por esa razón, pues estamos observando un desempeño moderado en los mercados accionarios, pero lo más relevante tal vez es observar la dinámica del mercado de bonos a nivel global frente a la dinámica del mercado de acciones. Ustedes pueden observar en esta gráfica, estamos viendo en las líneas rojas el ETF con mayor capitalización bursátil del mundo que replica el desempeño del índice Standard & Poor's. Contaba a inicios de marzo con alrededor de 250 billones de dólares y este monto se ha reducido en cerca de 9 billones de dólares en lo corrido de este mes y inversamente estamos observando el avance de los fondos que tienen que ver con bonos. Este ETF que estamos observando es el ETF Bond que replica el desempeño del mercado de bonos a nivel global, es el fondo en bonos más grande también del mundo y aquí lo que estamos observando no solamente es un incremento en el valor del Net Asset Value, sino también estamos observando un incremento alrededor de $1 billón en lo que tiene que ver con activos bajo administración. Por esta razón, después de ese fuerte rally de acciones que habíamos observado desde el mes de noviembre, y ya teniendo en cuenta las decisiones de la Reserva Federal durante el mes de marzo y el revés que tuvo en la política en lo que tiene que ver con salud de Donald Trump, pues estábamos viendo cómo los inversionistas están empezando a moderar a nivel global las posiciones en acciones y continúan favoreciendo las posiciones en el mercado de bonos. Lo que tiene que ver con el mercado en Estados Unidos accionario, pues continuamos observando esa corrección bien importante, la fortaleza nuevamente de esa zona de 2.360 puntos. Les recuerdo que nos encontramos en una zona o alert mejor de reducción de posiciones sobre este indicador para que pudiera presentar aún mayor fuerza a la baja. Este índice debería romper la zona de los 2.320 puntos, por ahora es descartada. Lo que vamos a observar o que deberíamos observar por ahora es una zona de consolidación o congestión mejor entre los 2.350 2.370 puntos en las próximas jornadas si no se presentan noticias relevantes en el mercado accionario a nivel global. En el mercado de divisas, estábamos viendo que esos comentarios de los cuales habló Daniel anteriormente, los funcionarios de la Reserva Federal, estaban generando pérdidas generalizadas en las monedas fuertes, es decir, valorizaciones en dólar, después de casi 2 semanas que no observábamos que el índice de XY superara la zona de los 100 puntos. Estábamos viendo entonces un dólar que se fortalece o gana terreno mejor contra las monedas fuertes, pero en lo que tiene que ver con las monedas emergentes, sí continuamos observando por segunda jornada consecutiva un buen desempeño de estas monedas gracias al buen avance y a la estabilización mejor en los precios de las materias primas. De hecho, pues en el crudo, les recuerdo el día de ayer para el WTI estábamos observando una primera señal de alerta, de cambio de tendencia, después de haber observado esos ataques sobre la zona de los $49 el barril para el WTI. A media jornada recibimos ese señal entonces de cambio de tendencia sobre los $48.50. De esa manera nuestra perspectiva sobre el WTI cambia a positiva y entonces ahora la zona primero de los $47.50 el barril debería ser batida para poder pensar en un cambio de tendencia a la baja y también muy importante monitorear la zona de los $47 que les recuerdo es un soporte supremamente fuerte en este activo. Por esa razón podríamos ver entonces cómo durante esta jornada el precio del crudo, ya lo estamos viendo, este WTI esté superando la zona de los $50 el barril. Hemos detectado zonas importantes de stop sobre los 50 y medio que podrían desencadenar que el precio del crudo pudiera presentar mejores avances.
Gracias, Agustín. Hoy sí un poco más estable el mercado de renta fija luego de cerca de 3 jornadas de valorización. Tenemos los rendimientos de los títulos del Tesoro estadounidense, niveles cercanos al 2.39 a 6. Ayer estábamos muy temprano también en estos mismos niveles. Recuerden que hemos marcado niveles cercanos al 2.60. Ayer a esta hora de la mañana estábamos también al 2.39, eventualmente durante la jornada alcanzó a bajar al 2.38, pero pues en términos generales ustedes están observando la gráfica que se ha estabilizado cerca al 2.40. De todas maneras, abajo históricamente tenemos un nivel pivote o de soporte cercano al 2.30 para que lo recuerden, y pues muy probablemente ya el mercado, más que pendientes de esta semana de algún tipo de publicación interesante, estará apuntando hacia la próxima semana, donde tendríamos nuevamente los indicadores de generación de empleo en los Estados Unidos, como es usual. Las primeras semanas, el viernes de la primera semana en esta ocasión sería postergado a la próxima la publicación de estos indicadores que han venido dominando la tendencia de corto plazo de las tasas de tesoro. Entonces, interesante aquí, recuerden eso. Hoy también subasta de cerca de 28 billones de dólares con una tasa del 2.25 de corte, con lo que pues el mercado continúa relativamente tranquilo en las últimas jornadas. Con relación a Colombia, ahí es 4 anuncios interesantes. El primero de ellos tiene que ver con Avianca. Continuamos con digamos esta novela en términos coloquiales. Ahora hubo una contrademanda de United Airlines en contra de Kingsland respondiendo y tratando de frenar la prohibición que está buscando esta compañía de alcanzar un acuerdo entre United y el grupo Synergy. Básicamente lo que dice United es que la demanda de Kingsland utilizó información confidencial que compromete la competencia o la posición competitiva de Avianca en el mercado y que esto no se debería permitir, así como también ha afirmado que no existe como tal un acuerdo entre United Airlines y grupo Synergy, y que además en caso de que llegaran a algún acuerdo próximamente tampoco es un acuerdo vinculante. Así que hay varios argumentos que ha venido utilizando Kingsland que al entender de United Airlines no deberían aplicar y que no se debería tener ningún tipo de restricción en este momento en la negociación. Pasando al tema macroeconómico, el gobierno colombiano ya formalizó la edición presupuestal de una reforma tributaria que en teoría generaría ingresos por 6.2 billones. Esta adición presupuestal no fue por 6.2, fue por 7.7 billones, es decir, superando lo que el gobierno estaría recibiendo de ingresos adicionales. Esto se entendería por dos vías. Uno, o la reforma tributaria va a generar más recursos, algo que difícilmente se puede defender, o dos, se va a tener mayor endeudamiento de lo presupuestado inicialmente, equivalente también en esa proporción de 1.5 billones, que es la diferencia entre estas dos cifras. De todas maneras, el gobierno, para tratar de reducir un poco las críticas, confirmó que durante el año 2016 cumplió su objetivo de déficit de 4%, el mercado estaba esperando niveles del 4.2%, y para este año reiteró esa meta del 3.6%, si bien es cierto son déficits relativamente altos, pues están mostrando algo de contención frente a los choques que ha tenido Colombia desde el año 2014. Desde el lado de infraestructura, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Andrade, manifestó que la concesión Ruta del Sol 2 había hecho perder tiempo al gobierno y al país, que esa vía no va a ser entregada este año, que solo avanzó el 50% y que será necesario entre 4 o 5 años adicionales. Esto simplemente destaca o recuerda los altos riesgos que tienen los proyectos de infraestructura en la parte de construcción. Hace ya varios años identificamos un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo donde calculaba que en América Latina tenía tanto ampliación en los plazos como en los costos inicialmente programados, más allá de lo que ocurre en cualquier otra región del mundo. Y en Colombia pues este tema es especialmente sensible, ya lo estuvimos viendo con Ricardo en algunas presentaciones corporativas mostrando importantes provisiones por temas también de infraestructura en varias entidades en Colombia. Y el día de ayer Davivienda realizó su emisión en bonos locales con unas tasas muy atractivas de corte. Esto no es normal. Y pues básicamente es como un recordatorio para intentar aprovechar estos niveles que terminaron siendo los costos que va a pagar en estos bonos subordinados este emisor.
todo por ahora. Los dejamos con Ricardo. Buenos días para todos. Antes de iniciar con noticias corporativas, simplemente recordarles que a partir del día de mañana, 31 de marzo del 2017, lo que son las acciones de Isagen serán canceladas de lo que es la Bolsa de Valores de Colombia. En cuanto a noticias corporativas, aquí hay una noticia bastante importante sobre Cemex y es una actualización sobre lo que ha sido la negación del recurso de reposición por parte de Corantioquia a esa ampliación de capacidad en la planta de Maceo. Y aquí es importante entonces recordar que el Corantioquia anteriormente había negado la ampliación de capacidad en la planta de Maceo a 950.000 toneladas, pues alegando que esta licencia ambiental se superponía a lo que es un distrito de manejo integrado y que pues por tanto esta pues había sido negada. Ante esta negación, Cemex había interpuesto un recurso de reposición, el cual también fue negado por parte de la autoridad ambiental, y de esta medida entonces ahora Cemex Latam Holdings tendrá que trabajar en la zonificación y compatibilización del proyecto de Maceo con este distrito de manejo integrado. Importante entonces mencionar acá que esta es una noticia que pues digamos había estado afectando el precio de la acción, y esta actualización donde la autoridad ambiental niega el recurso de reposición puede traer efectos negativos sobre el precio de la acción. Desde el punto de vista fundamental, digamos que aún descontando de pronto lo que es estos efectos negativos de la planta de Maceo, podríamos estar viendo el valor de la acción ya no sobre los 13.000, sobre los 14.000 como hablábamos anteriormente, sino ya sobre un rango de los 11.500 y posiblemente 12.000. Acá los dejo con Natalia para el análisis técnico de la acción. Buen día para todos. Entonces, en línea con esta noticia fundamental de Cemex, vamos a ver cómo desde la parte del análisis técnico continuamos con la tendencia negativa que fue alertada desde el año pasado y reiteradamente para comienzos de febrero con nuestro indicador. Vemos cómo se mantiene entonces esta señal negativa tanto para el corto plazo como en la parte inferior por nuestro oscilador. Vemos que la tendencia estructural para también a un largo plazo continúa siendo negativa. El próximo soporte técnico que observaríamos para la acción estaría sobre los 10.000 pesos, esto dado entonces por los niveles de Fibonacci, y recordar que entonces esta noticia fundamental podría afectar el precio de la acción en las próximas jornadas. Pasando con el análisis del índice Colcap, este no tuvo variación alguna en la jornada anterior, cerró en el nivel de los 1.364 puntos. Después de haber realizado con éxito el ataque de la zona de los 1.360, nos encaminamos en una tendencia positiva. La perspectiva continúa siendo entonces para el corto plazo como para el largo plazo de manera estructural positiva sobre el índice. Recordar que este movimiento podría encontrar resistencia en el nivel de los 1.400 puntos. La primera acción que veremos en la jornada de hoy es Cementos Argos. Esta tuvo una variación negativa de 0,5% en la jornada de ayer, cerrando sobre los 11.860 pesos. Se mantiene la tendencia positiva que fue alertada para finales del año anterior, con reiteradas señales de entrada, dado que la acción se ha mantenido en el rango de negociación entre los 11.200 y 12.200 pesos. Continúa con esta tendencia positiva tanto para el corto plazo como de manera estructural para el largo plazo. La segunda acción que veremos entonces es Grupo Sura. Esta tuvo una variación positiva del 0,26%, cerrando en los 39.200. Vemos cómo continúa con la tendencia positiva, de manera estructural también mantiene una tendencia positiva, y mantener entonces que el próximo resistencia técnica que podía encontrar la acción estaría sobre los 40.000 pesos.
En la visión del peso colombiano continuamos favoreciendo las posiciones cortas frente al mismo, posiciones que fueron alertadas desde el pasado 23 de marzo cuando el tipo de cambio se ubicaba sobre los 2.925 pesos. Les recuerdo importante tener en cuenta la zona de soporte estructural sobre los 2.850, zona que ha sido visitada en varias oportunidades durante los años anteriores. Para el día de hoy, posiciones cortas nuevamente cerca a los 2.890, 2.880, si fueran visitadas, la tendencia intradiaria mostraría un posible debilitamiento de esa tendencia bajista, que podría llevar entonces a descansar un poco y aprovechar entonces la búsqueda de esa zona 1880, 1890 para tomar posiciones cortas un poco más cómodas. La ruptura sobre los 2910, 2915 darían final a esta alerta de tendencia bajista para el tipo de cambio. Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES vemos cómo el mercado cierra ayer en los mínimos del año, zona que habíamos indicado de venta, por lo cual ponemos un stop al 6.37, en la ruptura del 6.37. Vemos cómo el mercado se encuentra totalmente extendido en el movimiento, es un movimiento sumamente amplio, por lo cual llamamos a la cautela debido a unas posibles devueltas, por lo cual no estamos recomendando posiciones largas en este mercado. Creemos igual que estos soportes del 6.45, 6.40 deben ser soportes importantes para el mercado, y más con lo que hablaban Agustín y Daniel en el tema del petróleo y en el tema del dólar, en el tema de los bonos del Tesoro americano, que ya también están en un punto en el cual la valorización puede ser muy reducida. Eso podría generar presiones en los TES, por lo cual cautela en la toma de posiciones largas, y en la posición corta stop en la ruptura del 6.37. Recordar que el día de ayer se realizó subasta de bonos subordinados Banco de Vivienda, como bien lo dijo Daniel, vencimientos 2024 en tasa fija 740 por 200.000 millones, con IPC al 383 por 199.000 millones de pesos. Realmente la subasta salió más o menos 15 puntos básicos por encima de lo que tenía esperado el mercado. Entonces, por eso, Daniel, como lo dijo Daniel, que son tasas que son relativamente buenas para adquirir bonos en estos momentos. De resto, desearles a todos y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.